Vamos a grabar. Vamos a arrancar con la parte de estadística descriptiva. Hay muchísimo para aprender de estadística. Nosotros vamos a ver solamente lo básico. La estadística sirve para miles de cosas. ¿Vieron? No sé si cuando estuvimos con esto de la pandemia, veían que el presidente nos hablaba y nos hablaba de cifras y decía 1 de cada tantos argentinos y nos iba tirando datos en porcentajes y otras cosas. Bueno, ahí en realidad lo que estaba haciendo estaba dándonos datos estadísticos. Se usa mucho la estadística. A mí no me gusta particularmente estadística porque es muy maleable. Yo cambio un dato y me cambia absolutamente todo. Y ese dato que cambio puede ser a favor de lo que quiero conseguir o en contra de lo que estoy mostrando. Por eso la estadística a veces hay que trabajarla con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque es esto, es muy manejable y si cambio una cifra me cambia absolutamente todo. Nosotros vamos a ver la parte básica. Vamos a hablar de los que son las tablas de frecuencia, vamos a hablar de las medidas de posición y alguna que otra medida de dispersión. Para recolectar los datos en estadísticas tenemos distintos métodos. Por lo general nosotros vamos a trabajar con muestras. ¿Por qué muestras? ¿Vieron que acá dice que tenemos 27 calificaciones? Yo estoy trabajando con una muestra porque no trabajo absolutamente con toda la gente que existe. Trabajo con una parte especial. Si hablo de calificaciones, puedo estar hablando de un curso. Ese curso, ¿qué va a ser? Va a ser una muestra de una población mucho más grande que va a ser un colegio o una universidad. ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Sí, te seguimos. Va bien. ¿Seguro? Bien. Vuelvo a repetir entonces, nosotros vamos a trabajar con muestras. ¿Qué es una muestra? No es otra cosa que una porción de algo que es muchísimo más grande. Cuando queremos trabajar con absolutamente toda la población, ahí trabajamos con lo que se conoce como censos. Por lo general nosotros recolectamos datos mediante encuestas, entrevistas y otras formas cuantitativas de conseguir datos que van apuntados a esto, a muestras, a una parte de la población. ¿Por qué? Porque hay datos que no me interesa trabajar con absolutamente todos. Y fíjense, para hacer un censo, que se hace cada 10 años, necesito muchísimos recursos. En cambio, para trabajar con muestras, no necesito tanto. Por eso nosotros trabajamos con muestras. A este conjunto de datos, que lo llamamos muestra, lo vamos a decir que es una nebulosa de datos. ¿Qué va a ser una nebulosa de datos? Y van a ser un montón de datos que me tiran a mí para que yo los trabaje. ¿Y para qué los voy a trabajar? Para ir sacando información de lo que quiero obtener, de la población con la que estoy trabajando. En nuestro caso, como estamos trabajando con notas, queremos saber cuál es la nota promedio de la mayoría, qué nota se sacó la mayor cantidad de alumnos, qué porcentaje se sacó un 5, qué porcentaje se sacó un 3 y cosas de ese estilo. Nosotros siempre, por lo general, vamos a trabajar con variables que son cuantitativas, o sea que yo las puedo contar. ¿Vieron que acá tengo numeritos? Nosotros vamos a trabajar con variables cuantitativas. Las variables cualitativas son las que a mí me dan una cualidad. Por ejemplo, color de pelo, no sé, gustos. Esas son las cualitativas que me van a la cualidad. Como estamos más que nada nosotros referidos con matemáticas, van a ser con cantidad. Cuantitativas que me van a representar cantidades. Después vamos a hablar también del trabajo práctico y de lo que tenemos que hacer estadísticamente hablando de nuestro trabajo práctico. Vamos a empezar a armar lo que se conoce como tabla de frecuencia. Una vez que armemos nuestras tablas de frecuencias, vamos a ir a la parte gráfica. Pero los gráficos lo vamos a hacer directamente con Excel. O sea, yo les voy a mostrar cómo se hace con Excel, que es muchísimo más fácil que hacerlo a mano. Igual les voy al que no tiene Excel o el que no puede, no sabe cómo manejarlo, lo puede hacer a mano. Así que eso también se los enseño después. ¿Vieron que mi tabla tiene distintas columnas? La primera columna dice XY. XY está haciendo referencia al elemento
que tengo acá en mi nebulosa de datos. ¿Qué van a hacer nuestros XY? Van a ser las notas. ¿Todas las notas del 1 al 10? No, solamente las notas que tenemos en la nebulosa de datos. ¿Cuál es la primera nota que aparece? Siempre la vamos a tratar de acomodar de menor a mayor. ¿Cuál es la nota más chica que aparece? 3. 3, así que mi primer XY es un 3. Después, ¿qué pongo? 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son todas las notas que aparecen. Cuando hablamos de frecuencia absoluta, que la denotamos como FA, nos estamos refiriendo a la cantidad de veces que se repite el elemento en la nebulosa de datos. En castellano, ¿cuántas veces aparece el 3? Acá adentro. ¿Cuántas veces aparece el 3? Una sola. Esa es mi frecuencia absoluta. Hago lo mismo con el 5. Voy a la nebulosa de datos y cuento cuántos 5 hay. Hay 1, 2. Así que la frecuencia absoluta del 5 es un 2. Hacemos lo mismo con el 6. 3. Si no conté mal, hay 3. ¿Cuántas veces se repite el 7 en nuestra nebulosa de datos? 4. ¿4? 8. 8, perfecto. 8. ¿Cuántas veces se repite el 8? 7. 7. ¿Cuántas veces se repite el 9? 3. Perfecto. ¿Y el 10? 3. 3. Cuando nosotros sumemos todos estos elementos de nuestra columna de frecuencia absoluta, nos tiene que dar exactamente la cantidad de elementos que tiene nuestra muestra, que en este caso es 27. Hagan la suma, 1 más 2 más 3 más 8 más 7 más 3 más 3, y eso nos va a dar 27. Repetimos entonces. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se repite mi valor en la nebulosa de datos. ¿Se entiende? Sí. Bien. La segunda tabla que toqué es la frecuencia absoluta acumulada. Cuando hablamos de acumular, estamos hablando de sumar. Yo tengo que agregarle a mi frecuencia absoluta algo más. ¿Cómo la obtenemos? Siempre es la frecuencia absoluta del intervalo con el que estoy trabajando, o sea, del valor con el que estoy trabajando, más la de arriba. En este caso, en el 3, como no hay nadie más arriba, la frecuencia absoluta acumulada es 1. ¿Cómo obtenemos la frecuencia absoluta acumulada de 5? Y sumamos el 2 con el 1. 2 más 1, 3. ¿Cómo obtenemos la del 6? Y al 3 le sumamos la frecuencia acumulada que trae el 5. 3 más 3. 6. Perfecto. ¿Cuánto nos va a dar la del 7? 14. 14. La del 8. 21. La del 9. ¿Y cuánto nos tiene que dar la del 10? Si estoy acumulando y 10 es el último valor 27. que tengo. Y nos tiene que dar 27 porque tiene que coincidir con la cantidad de elementos que tiene nuestra muestra. ¿Se entiende o no se entiende nada? Sí. Sí. Bien. La otra frecuencia con la que nos interesa trabajar es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es otra cosa que la división entre la frecuencia absoluta y el total de mi población. ¿Cuánto tenía mi población? ¿Cuántos elementos tiene mi muestra, mi nebulosa de datos? 27. 27. Exacto. Así que la frecuencia relativa va a ser la fracción un 27avos. La frecuencia relativa lo que me muestra a mí es cuál es la proporción que tiene
mi elemento adentro de mi población o de mi muestra. Depende con cuántos datos esté trabajando. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Bien. Y esa fracción la vamos a pasar a decimal. ¿Se acuerdan cómo pasar eso a decimal? Al 1 lo divido con 27. Yo hice trampa, usé la calculadora. ¿Cuál sería la frecuencia relativa de 5? 5/27. Se cortó. ¿Me lo decís de nuevo? 5/27. 5 no, yo no uso el 5. El 5 me dice a mí el dato. 2. 2. 2. Es la frecuencia absoluta, 2 dividido 27. Pasémoslo a decimal. No hace falta pasarlo a decimal. Yo ahora les digo por qué lo paso a decimal. Todavía no se los voy a decir, pero lo voy a pasar a decimal porque a mí me sirve para otra cosa. Pero si dejo la fracción ya está. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirle, la frecuencia relativa a mí me da la proporción que tiene la frecuencia absoluta de mi dato dentro de la muestra con la que estoy trabajando. ¿Cuál sería la frecuencia relativa para 6? 3. 3/27. ¿Cuál sería para 7? 8/27. 8/27. ¿Quién sería la frecuencia relativa para 8? 7/27. 7/27, perfecto. Para 9, 3/27, no se olviden de dividir. Y para 10 lo mismo, 3/27. Dijimos que era 0,11. Esa es mi frecuencia relativa, pero nosotros no trabajamos con decimales, preferimos siempre trabajar los datos estadísticos con porcentajes. Es decir, el tanto por ciento de mi población se sacó una nota de 3. Y para sacar ese tanto por ciento, lo único que hacemos es, a la frecuencia relativa, la multiplicamos por 100. Por eso lo pasé a decimal, porque si yo quiero multiplicar por 100, lo que hago es, corro la coma 2 lugares. Así que la frecuencia relativa para 3 va a ser 3,7%. ¿Por qué? Porque dijimos que la coma la corríamos 2 lados. ¿Qué significa? Que el 3,7% de mi curso obtuvo una nota de 3. ¿Cuánto sería la frecuencia relativa porcentual para 5? 7,4. O sea que el 7,4 se sacó un 5. Para 6, El 11%. el 11% se saca un 6. ¿Cuántos se sacaron 7? 29%. 29%, perfecto. 26% se sacó un 8. 11% se sacó un 9 y 11% se sacó un 10. Si yo analizo solamente esta tabla, veo que la mayoría de mi población, la mayoría de mi curso, aprobó. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo acá con los porcentajes. Y si sumamos todos los porcentajes, nos tiene que dar el 100%. Y acá, si sumamos todas las frecuencias relativas, cuando sumemos todos esos decimales o fracciones, nos tiene que dar 1. Como yo redondeé bastante los decimales, me va a dar 0,9897, o sea, pero es aproximadamente 1. ¿Se entendió cómo hacer la tabla? Sí. Sí. Perfecto. Nosotros lo que vamos a hacer para mañana es solamente la tabla de frecuencias de la actividad, o sea, esto que vimos acá, y le vamos a agregar los gráficos estadísticos, el histograma de barras
y el diagrama circular. Para hacer eso, yo lo que voy a hacer, voy a marcar estas dos columnas y las voy a copiar. Díganme si yo cambio a Excel, si se ve. ¿Ustedes están viendo el Excel? No. Yo No, sigo estamos viendo en el el Word. 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 Va, entonces dejamos de compartir acá. Y compartimos de nuevo. Ahí está. Yo lo que hice fue, copié mis dos columnas primeras de la tabla de frecuencias y ahora voy a hacer los gráficos estadísticos. Es re fácil hacer un histograma de barras. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que barras que están paradas, por decirlo de alguna forma, donde tengo dos ejes. En el eje vertical escribo la frecuencia absoluta y en el eje horizontal o el eje de las abscisas pongo mi elemento. O sea que en el eje horizontal van a ir las notas y en el eje vertical van a ir la cantidad de veces que estuvo esa nota en mi curso. ¿Cómo hago mi histograma de barras? Y hago una barra que va a ir para la primer frecuencia desde el 3, o sea, para la nota 3 va a tener un cuadradito. Para la nota 5 va a tener 2, para la nota 6, 3, y así sucesivamente. Eso sí lo quiero hacer yo. Si no tengo ganas de hacerlo a mano y tengo ganas de hacerlo con la compu, marco los valores, voy a insertar, y ahí elijo lo que quiero insertar. Yo quiero insertar un gráfico. Fíjense todos los... Ustedes saben usar el Excel, ¿o no? No. Nunca lo usé. No. Bueno, no pasa nada. Voy a gráfico, elijo el tipo de gráfico que quiero, y acá yo cliqué en gráficos, va de nuevo. Los marcos, pongo insertar, voy a la parte de gráficos, y elijo el gráfico que quiero. Como el histograma es un gráfico de barras, me paro donde hay gráficos de barras. Ahí cliqueo y elijo, no me están dando, y elijo el gráfico que quiero. Y ahí voy trabajando con las frecuencias. Si no, otra forma que teníamos para hacerlo, no me lo está tomando, me está tomando frecuencias separadas. Vamos a hacerlo de nuevo. Se los voy a hacer directamente en el Word. Porque en el Word también. Pongo insertar. Hoy estoy. Voy a insertar y le pongo gráfico y me lo hace de una. Ven que acá puedo elegir si quiero un gráfico circular, pongo gráfico circular y me lo inserta. Y me anda bastante colgada. Me sacó. No, no me deja compartir. Ahí volví al Excel. ¿Todos ven el Excel? Sí. Se me está colgando mucho. Yo igual les puse en el Word, les puse cómo hacemos para insertar el gráfico. Pero voy marcando, lo único que hago es selecciono las dos columnas con las que quiero trabajar, voy a insertar y ahí elijo el gráfico que más me guste. Gráficos recomendados, ahí tengo, dicen columnas agrupadas, tenemos absolutamente todo. Yo elijo el histograma o el gráfico circular, le ponemos aceptar y ya está. ¿Ven que dice ahí 1, 2 y con los colorcitos? Sí. ¿Cómo que se llama? Las columnas esas las escribiste así normalmente, 3, 5, 6 así. Las copié del normal Word. Sí, las copié normal. Yo las corté y pegué. O sea,
No, no las hice. Ah, Corté y pegué. Y ahí eligen. Histogramas, vuelvo a repetirles, son el diagrama que tiene columnas. Y el circular, eligen circular y ustedes pueden jugar con el formato que quieren de nuestro diagrama. Eso lo van eligiendo ustedes. Las barras las eligen ustedes como quieren que sean las barras. Si no les gustan como columnas y las prefieren como barras acostadas, también lo podemos hacer al histograma de esa forma, pero eso es más que nada para que aprendan a jugar un poco con el Excel. Por eso les preguntaba si saben usar el Excel. Y si no sale, mañana lo vemos bien con la actividad. No se preocupen de nada, lo volvemos a hacer, no hay ningún problema. ¿Dudas de la tabla de frecuencia? No. 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 ¿Nada? Vamos acá al cuadernillo. Entonces, tenemos ya la parte de estadística. Ven, acá tenemos el histograma y acá tenemos el diagrama circular. Nosotros tenemos que hacer, mañana vemos todas las medidas, no se preocupen, todo esto lo vemos mañana. Nosotros necesitamos hacer este diagrama y necesitamos, esperen que entre, acá está, yo les puse cómo hacíamos los gráficos. Esto es lo que hicimos en el Excel. Yo marco las columnas, voy al Excel y les pongo qué columna quiero que vaya en el eje vertical y qué columna quiero que vaya en el eje horizontal. Esta es la actividad. Ven que es exactamente el mismo ejemplo que hicimos recién. Pregunto, ¿qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa era cantidad. Yo tengo números acá en mi nebulosa. No. No, No. tengo colores. Cuantitativa. Exacto. Así que nuestras X iba a decir negro, azul, rojo, etc. Y después, ¿cómo hacemos? La frecuencia absoluta vamos contando cuántas veces aparece el negro, cuántas veces el rojo, cuántas veces el azul, y así. Lo único que vamos a hacer para mañana es armar la tabla de frecuencias. Una vez que tengamos la tabla de frecuencia, vamos a terminar de buscar las medidas que nos faltan con lo que veamos de teoría mañana. ¿Se entiende? Sí. Bien. Traten de tener todo en la carpeta porque si hay alguna duda podemos compartir pantallas todos. Entonces, si algo no salió, vemos, comparte la pantalla al que no le salió y entre todos vamos sacándonos las dudas. ¿Se animan a hacer los gráficos con Excel o no? Sí. Sí. ¿O quieren que les escriba los pasos que No son sé. para hacer? O sea, copio la columna, voy a insertar gráfico y ya está. Es así de sencillo. El Excel es re sencillo para trabajar. Intento. Si ustedes quieren hacer directamente toda la actividad en Excel, lo hacemos en Excel. Si no, en el Word. Yo en Word también puedo insertar gráficos, puedo hacer un montón de cosas con Word. Pero todo depende de qué es lo que sabemos manejar de cada programa. Para mí el más sencillo para insertar gráfico es Excel, de última copio el gráfico y lo pego en el Word, da lo mismo. Eso elíjanlo ustedes. Si lo quieren hacer en Word, lo hacemos en Word, si lo quieren hacer en la carpeta, lo hacemos en la carpeta, y si no, directamente en Excel. Entonces, pasamos en limpio. Para mañana, de la actividad, tabla de frecuencias, y ya que estamos, hacemos los gráficos. Si los hacen en la compu mejor, entonces podemos compartir todas las pantallas y vamos viendo cómo nos quedaron los gráficos. ¿Te lo mandamos a la plataforma o lo corregimos mañana en la clase? Recién mañana les voy a poner la actividad porque como no vimos toda la teoría, yo mañana explico lo que nos faltó, que nos faltaron todas las medidas de posición y de dispersión, las explico mañana y cuando terminamos de explicar,
les doy un rato para que terminen los ejercicios y recién mañana subimos la actividad completa. Bien. Por eso la idea es para mañana hacemos la mitad del ejercicio, vendría a ser. ¿Dudas? No, ninguna.